Pablo comienza refiriéndose a los santos y cubrimos eso. Es una carta para los santos, es una carta para los separados en Cristo Jesús. Pero la segunda palabra clave es que son santos que han sido enriquecidos en todas las cosas. Y estas dos palabras definen la condición: santos, enriquecidos. Pero en estos versículos del 10 en adelante, él va a introducir dos palabras para darle continuidad a lo que quiere edificar. Y es la palabra donde les dice que estén perfectamente unidos. Perfectamente unidos. En el versículo 11, Pablo dice la razón por la que los está llamando a estar perfectamente unidos. Y es porque él había sido informado, dice. Le llegó un informe acerca de situaciones que estaban ocurriendo en la iglesia. Y específicamente dice: se me informó que hay entre vosotros contiendas. Y eso coloca a Pablo en una postura donde él va a comenzar a tratar de corregir lo que está sucediendo en la iglesia desde el informe que a él se le da. Ahora, piense en esto, porque Pablo aún se refiere a quién le dio el informe a él. Él dice: he sido informado por los de Cloé. Ahora, en ese sentido, una cosa es que alguien te llegue a decir algo y te diga: mira, por favor no reveles mi nombre. La mayoría de las veces lo que ocurre es que llegamos a dar un informe, pero no queremos que nuestro nombre sea revelado. Y hay razones por eso. Las más básicas es que sabemos que si alguien se da cuenta que fuiste tú el que dio el reporte, entonces puede haber represalia, puede haber una crítica, puede haber un señalamiento, porque dentro de nosotros hay esa sensación de que esa otra persona no tiene la madurez para saber o para entender que lo que estás tratando de hacer no es causar una crisis, no es levantar una calumnia o un chisme, sino que en realidad lo que desea es que algo que está ocurriendo, que se ha establecido dentro de la iglesia, sea corregido, que pueda producir un cambio para bien, porque lo que está pasando es negativo, va a traer daño, va a traer perjuicio. Estamos convencidos por lo que Pablo expresa aquí, que Pablo sabía quién era la fuente de esta información, que Pablo sabía las razones por las que esta información había venido a él. ¿Y qué mejor lugar para exponer lo que estaba pasando en la iglesia que con aquel que fundó la iglesia? Que más adelante vemos que se llama a sí mismo como un padre espiritual de esa iglesia. Una cosa es que llevemos un informe de algo malo que está ocurriendo al lugar equivocado. Y otra cosa es que llevemos el informe, valga la redundancia, con la información correcta, a la persona correcta, con las motivaciones correctas. Dígame si no fue tan importante lo que hicieron estos de Cloé, que hoy nosotros estamos siendo edificados porque alguien decidió informarle al apóstol Pablo aquello que estaba ocurriendo dentro de la iglesia que le podía causar daño. Diferente es cuando tenemos la motivación incorrecta, cuando nuestro deseo no es exhortar a alguien para que se aleje del error, sino que lo que queremos es causar un daño, provocar un conflicto, causar un perjuicio a otra persona. Otra cosa es no ir a la autoridad correcta y otra cosa es hacerlo en oculto. Pero lo que estamos viendo aquí desde ya es una enseñanza.
Es una enseñanza para nosotros. Todavía no hemos entrado a la corrección, pero ya Pablo nos está dando elementos que deberían de producir una iglesia madura. Porque uno de los cuestionamientos que le hace Pablo a la iglesia es que la causa de todo esto es la inmadurez. Es la inmadurez de la iglesia. Es la condición de niños de la iglesia. Y la iglesia, hasta hoy, una de las cosas que no hemos logrado manejar con la madurez son aquellas situaciones en las cuales pudiéramos tener diferencias de forma y diferencias de fondo. Todavía no hemos alcanzado la madurez como iglesia, y estoy hablando del cuerpo universal de Jesucristo. No me estoy refiriendo a nosotros como comunidad solamente, aunque nosotros también somos parte de lo que estoy diciendo. Pero todavía nos cuesta identificar la diferencia entre lo que es forma y lo que es esencia, lo que es aquello que para nosotros es de ineludible cumplimiento. Ahora, quiero que piense y se coloque en el contexto, porque en ese entonces la iglesia, los primeros 300 años de la historia de la iglesia se desarrolló en las casas. Había mucho que se desarrollaba en las casas. Entonces, aquellas personas que tenían las casas más grandes, aquellas personas que tenían las casas que prestaban las mejores condiciones, eran los lugares donde se reunían como congregación. Entonces piense lo complicado que es tener una iglesia que se reúne en diferentes casas donde está naciente, apenas tienen año y medio de haber sido formada, y a pesar de que Pablo estuvo con ellos y les enseñó, año y medio es muy poco tiempo para formar o para que el Espíritu Santo termine de formar el carácter de una persona. Entonces las condiciones eran complicadas, y a Pablo le llega ese informe de que hay cosas ocurriendo que no están como deberían de estar. Y no sé si Pablo tenía la intención de proteger a los líderes o aún de proteger la iglesia, y él dice: antes de decirle todo lo que se me informó, quiero decirle quién me informó para que no especulen. Porque ese es otro de los problemas que tenemos. Somos buenos especulando. ¿Quién le habrá dicho? Entonces, si Pablo no menciona quiénes fueron la fuente, van a decir: y entonces, ¿quién de nosotros es el que traicionó? ¿Quién de nosotros es el que está sembrando cizaña? ¿Quién? Y eso pudiese haber provocado un mayor caos dentro de la iglesia. Entonces Pablo comienza diciendo: os ruego pues, hermano. Y esa palabra os ruego es vital, porque está tratando de establecer antes de tocar. Y no me imagino lo complicado que fue para Pablo tener que tratar cuando era una iglesia, escuche esto, de 50 a 100 miembros. Entonces, cuando Pablo iba a decir en la iglesia, una de las cosas más duras que dice, cuando dice: hay pecados entre ustedes que aún ni entre los gentiles se nombra, donde el hijo está con la mujer de su papá. Escuche, ubíquense y ubiquémonos. Son 50 a 100 miembros. Y Pablo dice: hay entre ustedes una familia en la cual el hijo está con la mujer de su papá. Eso inmediatamente iba a provocar, esa carta iba a ser leída públicamente. Eso inmediatamente iba a provocar un está hablando de le di y imagínense la persona, la familia y los que manejaban.
Entonces por eso Pablo comienza su carta diciendo: tengo una petición profunda de mi corazón para ustedes como iglesia, porque es la única forma que vamos a poder salir de esta condición, es la única forma que vamos a poder permanecer unidos, es la única forma que vamos a poder cumplir el propósito de Dios. Les ruego, primeramente, que comiencen entendiendo lo importante que es hablar una misma cosa. Ahora, cuando decimos hablar, no es solamente expresar palabras, no, se está refiriendo a expresar opiniones. Esto que voy a tocar es tan delicado que una vez que lo toque es importante que hablemos una misma cosa. Pero ¿cómo hablar lo mismo? ¿Cómo tener una misma opinión? Porque lo que estaba diciendo Pablo es: cuando vayan a hablar, van a hablar una misma cosa, porque van a hablar de una misma doctrina. Y una vez más, comenzamos a separar forma, esencia. Formas de hacer las cosas con doctrina. Cuando se trata de doctrina bíblica, usted y yo tenemos que hablar lo mismo. Cuando se trata de forma, usted y yo podemos hablar diferente. Y aquí él dice tres cosas. Dice: primero, les ruego que habléis la misma cosa. Segundo, que no haya entre vosotros divisiones. Y tercero, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y ahí es donde comenzamos a profundizar en qué en realidad es la unidad. ¿Es la unidad uniformidad? Quiere decir que para estar unidos, ella y yo tenemos que pensar igual. Piense. Y piénselo desde su matrimonio. Para que haya unidad en nuestro matrimonio, ella y yo tenemos que pensar igual. Yo le voy a decir sí. Aquí viene la otra pregunta. ¿Puede existir la unidad y pensar diferente? Sí. Entonces usted me dice: pastor, ¿y entonces cómo es la cosa? Me dice que para que haya unidad tenemos que pensar lo mismo. Pero ahorita me está diciendo que puede haber unidad y que pensemos diferente. Porque una cosa es doctrina, hermano, y otra cosa es lo que a usted le pueda parecer y que usted tiene opción de hacerlo de una manera y yo de otra. Yo me puedo amarrar el zapato de forma tradicional y usted puede ser uno de esos jóvenes que hoy se hacen unos nudos que uno no sabe, es hasta arte. Otros no andan cordones. Hay cosas que son forma y hay cosas que son esencia y doctrina. Entonces yo le puedo preguntar a mi esposa: ¿cuál es tu color favorito? Verde. Y ella preguntarme: ¿cuál es tu color favorito? Y decirle: azul. No. Tenemos que tener el mismo color para estar unidos. No. Nosotros podemos adorar aquí y hay una doctrina, hay una esencia bíblica para adorar, pero nosotros podemos cantar con ritmos diferentes, canciones diferentes, estilos totalmente diferentes. Esto nos está costando entender. Y a veces le atribuimos nuestros gustos a cosas que no son esencia, no son esenciales y no son doctrinales. Y ahí es donde comienzan las divisiones. Por eso les dice Pablo: que no haya entre vosotros divisiones. En términos matemáticos, división es partir algo en proporciones iguales. Él lo que le está diciendo es: no partan, no provoquen divisiones, estén perfectamente unidos en una actitud mental, en una opinión formada a través de que han juzgado algo,
lo han concebido y han llegado a una conclusión. Eso es estar perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. Y es ahí donde cuando nosotros intentamos pensar igual, es que usted y yo aprendamos a pensar desde la mente de Cristo. Eso es algo que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que dejar que la mente de Cristo en realidad gobierne nuestra vida. Que sea la mente de Cristo. Y eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, digan conmigo donde quiera que estén, nosotros tenemos. Escuchen, no vamos a tener. No es un proceso. Lo dice tenemos, lo da como algo sentado y le dice a la iglesia de Corintios: ustedes tienen la mente de Cristo. Entonces, cuando nosotros hablamos de pensar lo mismo, es entender que el evangelio no se trata de cómo yo entiendo algo, sino cómo Dios entiende algo. Las divisiones comienzan cuando la gente dice yo entiendo o yo pienso. Porque cuando yo pienso y usted piensa y todos pensamos, nunca vamos a poder llegar a una misma conclusión. Pero cuando entendemos la mente de Cristo, cuando entendemos forma, cuando entendemos doctrina, esencia, entonces todo lo que entendemos desde la mente de Cristo producirá unidad. Pero todo lo que no entendemos desde la mente de Cristo producirá división. Producirá, no, Pablo no estaba hablando, y eso es algo que le estoy pidiendo al Señor que me lo permita transmitir. Porque cuando yo he escuchado y yo he predicado en el pasado sobre divisiones y sobre unidad, pareciera que todo gira en torno a que estemos bajo un mismo edificio o estemos en edificios separados. Y no es eso lo más importante. No podemos rebajar el mensaje de la unidad del cuerpo de Cristo y de la iglesia solamente a que pertenezcamos a la misma comunidad. Es mucho más que eso. Entender lo importante de estar perfectamente unidos, no solamente como iglesia, sino como familia. Porque hay problemas en la familia. Ustedes están enfrentando problemas en su familia y yo estoy enfrentando problemas en mi familia. Porque yo entiendo una cosa, mi esposa entiende otra cosa y mis hijas entienden otra cosa. Entonces, cuando nos sentamos a querer hablar de un tema donde yo entiendo una cosa diferente a la que ella entiende y diferente a la que mis hijas entienden, lo que hay es conflicto y lo que hay es división. En una empresa donde el gerente entiende una cosa, el supervisor entiende otra cosa y los que trabajan bajo la supervisión de él entienden otra cosa, están divididos. Un equipo de fútbol donde el entrenador entiende una cosa, los jugadores entienden otra cosa, van a salir al campo divididos. Y ningún reino dividido, ninguna casa dividida contra sí misma prevalece. Entonces lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio es mucho más que si el liderazgo de Pablo era el que debían de seguir, o si el liderazgo de Cefas era el que debían de seguir, o si el liderazgo de Apolo era el que deberían de seguir. Lo que estaba en juego era el reino de Dios. Es lo que Dios estaba queriendo hacer aquí en la tierra a través de ese grupo de personas llamado iglesia en esa ciudad de Corintio,
que terminaría influenciando y afectando la vida suya y mía 2000 años después. Nosotros rebajamos algunas cosas a intereses humanos, a percepciones humanas, porque hemos perdido la vista. Y Pablo va a alinear esas cosas. Y nos va a llevar a entender que no se trata de individuo, se trata de Cristo. Entonces, si nosotros vamos a caminar una vida en la que de verdad podamos cumplir el propósito de Dios, tener la realización como individuos por causa de que estamos viviendo para aquello por lo cual fuimos creados, y lo vamos a hacer como Dios dice, en victoria, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús, amén. Y las puertas del Hades no deben prevalecer contra la iglesia. ¿Y saben cuál es el único elemento que el diablo tiene contra la iglesia? La división. Es el arma más poderosa. Hay un famoso escritor que escribió un libro que se llama de la guerra. ¿Cómo se llama? El arte de la guerra. Y dijo: divide y vencerás. Esa es una estrategia del diablo. Entonces, el entender es desde la mente de Cristo, es lo que el Señor está diciendo. Estén perfectamente unidos desde la mente de Cristo. Si ponemos luces o no ponemos, ¿por qué vemos esas cosas como algo esencial? Si aplaudís o no aplaudís, no es esencial. Si tiene aire o no tiene aire, si está en esta calle o está en aquella, si hacen el servicio el domingo o lo hacen en la mañana o en la tarde o el sábado, si te pones corbata o no te pones corbata, si andas el pelo corto o lo andas largo, si las mujeres se tiñen el pelo o no se lo tiñen, si se peinan o no se peinan. De esas cosas habla Pablo aquí. Si se casa o no se casa, si se come esto o no se come. Todavía hasta el día de hoy seguimos lidiando con cosas que nos están dividiendo, que no son esenciales. Y todavía esta carta sigue siendo vigente hoy, vital, porque yo creo que la iglesia de Nicaragua y la iglesia por la que Cristo viene es una iglesia gloriosa, es una iglesia que va a ser enriquecida y no le va a faltar ningún don. Y lo único que puede hacer el diablo para evitar que caminemos en esa dimensión es dividirnos. Y hoy más que nunca, nuestras casas deben de estar unidas en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo parecer, en un mismo espíritu, en un mismo propósito. Los hijos, los padres, toda la casa unida diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra, a como es en el cielo. Y nos vamos a enfocar en eso. Entonces, es vital entender esta parte. Y después Pablo dice: una vez que entendemos esto, ahora vamos a entrar a los problemas, porque hay que tratarlos. Hay varios temas que él aborda. El primero es las divisiones. Y dice: he sido informado que hay entre vosotros contienda. Definamos la palabra contienda: desacuerdos, debates, pero escuche esto: discusiones ruidosas con enojo. No era solo tenemos diferencia, no, discusiones ruidosas con enojo, disputas llenas de enojo. Ahora, ¿sabe lo que es llamativo? Que la palabra que Pablo emplea aquí, contienda,
significa una pelea encarnizada. Y esa palabra en el griego original, irish, es un término empleado por Homero en la Ilíada con referencia a una batalla en la Odisea como contención y rivalidad. Es un significado, es una expresión de odio que se puede apoderar de mí. No era ligera. No lo dejemos en un nivel bajo. Mire, hermanos, yo he hablado con personas que dicen, hermano, Dios lo bendiga, está bien, y no han resuelto el asunto en el corazón. Qué triste una iglesia que habla bonito, pero aquí y aquí está en otro rollo. Por eso Pablo le dice, hablen, piensen y sientan. Porque a veces la iglesia habla como que está unida, pero no piensa como que está unida y no siente como que está unida. En la iglesia no falta que nos digamos Dios te bendiga, te amo, estoy orando por ti, cuenta conmigo, si necesitas algo llámame. Son palabras extraordinarias que deben de estar en nuestra boca. Pero no puede ser que seamos incoherentes y tengamos unas palabras que son totalmente diferentes a lo que estamos pensando. Mis palabras deberían de ser el producto de los pensamientos. Y si yo te digo que Dios te bendiga, mi pensamiento debería ser quiero que Dios te bendiga. Y mi sentimiento debería ser tengo un deseo profundo que Dios te bendiga. Por eso Pablo está estableciendo esto, porque dice, hey, las diferencias que ustedes tienen llevan candela aquí. Usted y yo, hermanos, no nos podemos dar el lujo, como dice la canción, el cristiano no puede estar. ¿Está usted enojado? ¿Está usted con deseos malos hacia alguien? Eso va a impedir la unidad en tu casa. Hay esposos que tienen cosas contra sus esposas y esposas que tienen cosas contra sus esposos, hijos que tienen cosas contra su padre y padres que tienen cosas a sus hijos. ¿Usted cree que esa casa, aunque el hijo hable bien, aunque el hijo te respete, porque él te tiene que respetar, porque yo soy tu papá y aquí yo mando y mientras estés bajo mi techo aquí sí haces lo que yo digo y cuando querrás hacer lo tuyo te podés ir de aquí, pero aquí sí haces lo que yo digo y estamos unidos en el nombre de Jesús? Porque en mi casa se alaba a Dios santo. Y aquí todos le servimos a Dios. Y el hijo dice, y vamos todos para la iglesia. Y yo soy de los que cree que usted debe llevar a sus hijos a la iglesia, aunque ellos no quieran. Porque hay papás, los he visto, pastores, que sus hijos de 10 años no quiero ir. Digo, ¿cómo? Ahí hay que sacar la faja de la unidad. ¿Quién aguanta? Ahora el pastor dijo la faja de la unidad. Los hijos no me van a querer, no me anden metiendo a mí. Escuche, porque yo quiero asentar algunas cosas. Pero el hijo en su corazón te va a decir que sí porque no tiene otra. Pero en cuanto nomás se pueda ir de la casa, en cuanto nomás tenga un trabajo, en cuanto nomás pueda levantarte la mano y defenderse. ¿Por qué? Porque hay asuntos no resueltos. Y aquellos padres que no resuelven las cosas con su esposa y no resuelven las cosas con sus hijos son los mismos
que no van a resolver las cosas en la iglesia. Porque si no podés resolver la unidad con aquello que más amás, ¿cómo podés resolver la unidad con aquello que no soportás? ¿Cómo voy a poder yo conciliar con Rubén que no lo amo como amo a mi esposa? No existe tal cosa. Lo que existe es que tenemos frenos, porque nos tenemos que comportar aquí, pero aquí no es resuelto. Y dice Pablo, las contiendas son contiendas con un enojo. Pastor, ¿y usted ha estado así contra personas? Muchas veces. Pero eso fue hace como 18 años. No, tal vez hace como 18 horas. Pero la madurez es la capacidad que desarrollamos del gobierno del Espíritu Santo sobre nuestra vida para no darnos permiso de hablar lo que no debemos hablar, de pensar lo que no debemos pensar y de sentir lo que no debemos de sentir. Por eso Pablo dijo claro, el querer hacer lo bueno está en mí, pero siento estas dos leyes dentro de mí, la ley de mi carne y la ley del Espíritu. Pobre de mí, ¿quién me librará? ¿Quién podrá ayudarme? No el chapulín, el Espíritu Santo. Por eso yo siempre digo esta frase y vivo por esta frase: aunque todo el mundo haga lo incorrecto, yo tengo que hacer lo que es correcto. Aunque la gente actúe injustamente, yo tengo que actuar con ni el enojo, ni la ofensa, ni la injusticia. Nada debería de tener un poder sobre tu vida para llevarte a actuar injustamente por las acciones de otros. Y Pablo lo que está llamando a la iglesia es a un gobierno donde no permitan que esas divisiones se den. ¿Cuáles eran las divisiones? Eran doctrinales. ¿Por qué? Porque le preguntan, ¿se casa o no se casa? ¿Se come o no se come? ¿Qué se hace con el inmoral? Había gente que estaba diciendo, no, a esos que están en inmoralidad sexual, a eso hay que correrlos de la iglesia. Pero de repente salía otro y decía, no, hay que ser misericordioso. No se deben de casar y entregarse a servir al Señor. Y otro decía, no, yo me quiero casar y le quiero servir al Señor. Usted no puede tocar lo sacrificado a los ídolos. Y otro decía, no, pero ¿por qué si el Señor le dijo a Pedro, come, mata y come? Porque ahora todo está santificado, comerán cosa mortífera. Era un problema doctrinal. Pues dice, hay que hablar. ¿Y cuál era el problema doctrinal? Es que Pablo dice ahí que las contiendas eran que uno decía, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Apolo, y otro decía, yo soy de Cefa. No sé si alguien quiere decir, y otro decía, yo soy de Cristo. Sí, en medio de todo ese conjunto de situaciones que se dan en cuanto a la división, vemos diferentes exponentes de la palabra, cada quien fluyendo en su gracia, su capacidad, su experiencia, y desdichadamente algunas personas conectándose con la forma y no con la esencia, conectándose con un estilo de hablar, con una forma de soltar el mensaje. En el caso de Apolo, un hombre muy elocuente, con mucha pasión para hacerlo. Y en el ambiente de Corintios son gente muy inteligente, gente muy filosófica, conocedora de mucho conocimiento, valga la redundancia. Entonces muchos se conectaban con la forma de él. Otros, porque también habían judíos en medio de todo y de la iglesia, y entonces se conectaban con Pablo. Y otros se conectaban con Pablo cuando se fundó la iglesia. Y habían diferentes personalidades, pero en vez de enfocarse en la esencia,
se enfocaban en la forma. Entonces decía el pastor Arsenio, qué importante es que podamos ver desde la mente de Cristo, tener el entendimiento. O sea, que podamos oír la palabra del Señor en su esencia pura y tomar lo que la palabra nos quiere enseñar. Lo que dice Efesios 4, verso 4 dice, un cuerpo, un espíritu con el que fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Nos une un cuerpo, el cuerpo de Cristo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, una misma fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. Es esencial. Independientemente de la forma, lo importante es la esencia. Entonces ellos están atravesando, son 5 años y algo que lleva la iglesia. De alguna manera hay un ámbito de madurez, pero hacen falta muchas cosas. Y es tan importante que seamos cristianos que vemos la esencia, la palabra, la doctrina, lo que Dios está hablando antes que la forma. Una de las cosas que uno aprende acá es que en medio de todas estas divisiones, la iglesia estaba poniendo su enfoque no en el fundamento, no en Cristo, sino en el liderazgo de personas como Pablo, Cefa, Apolos, que fueron los que estuvieron en Corintios. Y algo que Pablo trata en el capítulo 3, haciendo referencia a esto y hablando también a que esa expresión es una expresión de inmadurez, porque estar en medio de contiendas, divisiones y celos, que era lo que se estaba manifestando, expresaba un estado de inmadurez que al final nos afecta porque no nos permite recibir el alimento sólido, no nos permite crecer, no nos permite avanzar. Nosotros estamos hoy en la iglesia porque hay un anhelo de crecer, pero a veces se pierde mucho tiempo cuando estamos en esas diferencias, en esas contiendas. Pero algo que hace Pablo para traer unidad y para traer una respuesta a lo fundamental, porque en lo fundamental se requiere unidad, en lo que no es esencial, en algún momento tenemos que practicar la tolerancia, pero en lo doctrinal, en lo fundamental se va a requerir unidad. Entonces Pablo en el capítulo 3 de Corintios dice, la clave para que una iglesia, la clave para que una familia, un matrimonio pueda avanzar más allá de toda condición de desunión o división está en colocar el fundamento correcto y sobre ese fundamento edificar. Pero Pablo hace una aclaración en el versículo 10, dice, y no hay otro fundamento que no sea Cristo. Y así es, cuando nosotros hablamos de división, quisiera yo mencionar qué significa división. División viene de la palabra romper, rascar. Y yo me preguntaba, ¿cuántas veces nosotros hemos roto, rasgado dentro de nuestro hogar, dentro de la relación en la coinonía con nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos rasgado, hemos fracturado esa unidad? Identificamos nosotros dentro de nuestro hogar, dentro de la iglesia, esa fractura, porque más adelante Pablo dice la necesidad de estar perfectamente unidos. Ahora, fijémonos bien, recordemos que para ese entonces no había el acceso a la palabra. Pablo está escribiendo apenas esta carta ante esta necesidad. Pero qué impresionante, hermanos. Nosotros hoy, teniendo el acceso al conocimiento de la palabra, de lo que es correcto hacer, no estamos de acuerdo. Estamos rascados, estamos fracturados. Estamos divididos sabiendo lo que tenemos que hacer, sabiendo y teniendo el acceso no solo a la palabra, sino al Espíritu Santo que nos redarguye, que nos aconseja. Entonces, fíjense bien, identificamos nosotros aquellas cosas dentro de nuestro matrimonio que están rascadas, que están fracturadas. Identificamos nosotros aquellas cosas que nos dividen
como hermanos, era una iglesia que tenía todos los dones, pero había algo que desarrollar y era la unidad. Imagínense ustedes cuántos de ustedes conocen a personas con gran habilidad, llenas de dones, pero les falta desarrollo en la unidad, en el carácter. Y Pablo dice, os ruego que entréis, así como tenés esa comunidad, esa coinonía con el Señor, que la tengas con tus hermanos. No podemos tener unidad en coinonía con el Espíritu Santo y tener al mismo tiempo división con nuestros hermanos. Pablo dice, Cristo no está dividido. Por lo tanto, nosotros no debemos dividirnos y debemos tener esa misma relación que tenemos con Cristo. Esa misma relación debe ser con nuestros hermanos. Y Pablo especifica más adelante cómo se divide esa iglesia, hacia quién están dirigidos cada uno de ellos. Y nosotros como podemos más adelante mencionar cada una de las características que estaba dividida de 4 formas. Los de Apolo, los de Cefa, los de Cristo, los de Pablo y de alguna manera el cuerpo de Cristo estaba siendo fracturado, roto, rasgado. Hoy el Señor nos está llamando a unirnos en un mismo pensar, en un mismo sentir, en un mismo parecer, donde el diablo no tenga ventaja dentro de los matrimonios y dentro de la iglesia por la fractura de los hermanos. Y esta fractura no es simplemente yo pienso de esta manera y el otro piensa de otra forma. Eran contiendas a tal punto que se habla de un tipo de furia, enojo. Imagínense ustedes qué tristeza dentro de la iglesia que sucedan este tipo de disensiones, de contienda. Y hermanos, sucede, es real. Y el diablo toma ventaja de esto. Y entonces él nombra a Cristo Jesús y dice, recapacitemos, pongámonos de acuerdo. Y hoy tenemos que tomar la decisión de ponernos de acuerdo en un mismo pensar, en un mismo parecer, para que la bendición del Señor venga sobre la iglesia y no pare, continúe siendo enriquecida en todo. Amén. Ahora, cuando Pablo sale de haber fundado la iglesia 18 meses después, alguien que llega a predicar a Corintios es Apolo. Hay unas personas que dijeron, yo me identifico con Apolo. Si usted lee en Hechos capítulo 18, verso 24 en adelante, usted va a ver algunas características de esta persona de Apolo. Recuerde que los griegos eran grandes pensadores, grandes filósofos, era el centro del pensamiento humano y de la sabiduría humana. Y mire la descripción que hace de Apolo en esos versículos. Dice, llegó alguien llamado Apolo, natural de Alejandría, una ciudad prominente en ese entonces, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino y siendo de espíritu fervoroso. En otras palabras, es aquel que cuando predica, ¡gloria a Dios! Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Ahora, fíjese bien, no me malinterprete, esas características las quisiera tener yo. Yo quisiera ser un hombre elocuente, quisiera ser un hombre poderoso en la escritura, quisiera tener un espíritu fervoroso, quisiera enseñar diligentemente. Pero quiero que vea lo que está pasando. Yo soy del fundador y yo me identifico. Usted puede tener un gusto, pero cuidado en creer que el gusto necesariamente es que esté viendo las cosas correctamente. Pero escuche, otros dicen, nosotros somos de Cefa. ¿Qué representaba Pedro? Pedro representaba un segmento ahí que habían llegado de Palestina y insistían en atenerse a las fuentes apostólicas, pidiéndole a la gente
que comenzaran a tener práctica que los convertía en judaizantes. Se recuerdan que insistían en circuncidar a los gentiles, querían circuncidarlo, y Pablo les dice: ¿qué es la circuncisión? Ahora la circuncisión es una circuncisión del corazón. Entonces, cuando ellos están diciendo yo soy de Cefa, no estamos hablando de que les gustaba cómo predicar, doctrina. Creemos que los gentiles deben de circuncidarse, creemos que deben de ponerse la chalina, creemos que deben de guardar el Shabbat. Estaban tratando de judaizar, y había un segmento, recuerden que ahí habían en esa iglesia gentiles, judíos, y entonces los judíos, que eran esos judíos judaizantes, querían que la iglesia de Cristo practicara cosas que eran del antiguo pacto. Y entonces ellos dicen: yo soy de Cefa, me identifico con doctrina. Preste atención, me identifico con el que fundó, me identifico como predica Apolo, y me identifico con una doctrina que no es bíblica. Hasta ahí van mal. Pero entonces ahora viene y dice: no, yo soy de Cristo. Y todos diríamos: gloria a Dios, por fin salió uno que entendió la cosa. No, hermano, no se equivoque, porque hoy hay gente que dice yo soy de Cristo, y lo dicen desde un espíritu de falsa piedad. Son aquellos que dicen son de Cristo, pero usan eso como una excusa para entrar en el libertinaje de hacer lo que ellos quieren. Es esa gente que te dice: yo no necesito congregarme, cuando la Biblia dice que nos congreguemos. Yo no necesito estar en una iglesia, cuando la Biblia nos dice yo no necesito. O sea, no tienen autoridad de nadie, son su propia ley. No son personas que profundizan en las escrituras, pero se convierten en los defensores de la sana doctrina. Son espíritus legalistas que son bien identificados, porque son los que señalan todo pero no viven nada. Son los que cuestionan al hermano pero no ven la paja en el ojo, la viga en el ojo que ellos tienen. Entonces, cuando Pablo está hablando, no crea que los está levantando, les está diciendo: todos ustedes andan, como dirían en Diriamba, por los aguacates. Tan ricos que son los aguacates. Entonces, incluso esos que estaban diciendo nosotros somos de Cristo, estaban usando, escuche, ellos estaban diciendo nosotros somos de Cristo. A mí no me interesa Pablo, a mí no me interesa Apolo, a mí no me interesa Cefa, a mí no me interesa nadie. ¿Usted conoce a gente así? Porque yo sí. Y no son 2 ni 3, son muchos. Esa es la triste realidad de la iglesia. Entonces, la naturaleza humana le encanta seguir hombres. Pero cuidado, porque yo no sigo hombre ni a Cristo. Por un lado, la naturaleza humana quiere seguir hombre, y de repente surge alguien que dice: yo no sigo hombre, pero no siguen ni a Cristo tampoco. Y eso era lo que Pablo estaba tratando de establecer, que tengamos cuidado, porque si hoy yo estoy enfermo y alguien me llama por esa ayuda, yo puedo identificarme. No, yo puedo ser agradecido con el que me da la mano, con el que está en un momento difícil, pero yo no puedo caer en yo soy de, porque eso es inmadurez. Entonces, cuando nosotros entendemos la división, la deberíamos de entender desde aquí. La división es a cambiar a Cristo por hombres. ¿Sabe quién hace la división? Alguien que ocupó una posición de liderazgo. Muy pocas veces la división viene de alguien
que no ocupó una dirección de liderazgo. Usted sabe que el cielo fue dividido, ¿no? Así que aquellos pastores que nos estén viendo, si le dividieron su iglesia, tranquilo, a Dios le dividieron el cielo. La división no comenzó en la tierra, la división comenzó en el cielo. Y quien la trajo del cielo para meterla en la iglesia es el mismo Satanás. Es su mayor estrategia. Y yo me pregunto, ¿cómo le dividió el cielo? ¿Cómo esos ángeles se fueron con Satanás? Y ¿sabe lo que dice la Escritura? Dice, por la multitud de sus contrataciones se halló maldad en él. ¿Sabe qué dice cuando es contrataciones? El diablo hizo un lobby, un trabajo de andar congraciándose con algunos, haciendo contrataciones, haciendo favores, pero nunca eso fue con una intención pura. Hay líderes que se le acercan a la gente y no tienen la intención pura. Están preparando el terreno. Hay gente que llega a tu casa y puede estar dividiendo tu casa y tú no te das cuenta. Bocas de serpiente que están hablando con tu esposa y no te das cuenta que le están dando consejos. Hombres, amigos que están hablando a tu esposo y no son consejos que van a contribuir en la unidad de tu casa. Eso es lo que pasa. La división es cambiar a Cristo por líderes. Ese era uno de los problemas y era la fuente de todo el problema. Porque la doctrina de que si me caso o no me caso, si como o no me como, si manejo el pecado, cómo lo manejo, si ignoro los dones, si no se me estén, todas esas otras cosas que nosotros vemos surgen de primero establecer a Cristo como la cabeza. Dice, Cristo es el fundamento. Él es la cabeza de la iglesia. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Él. Tenemos que romper ese velo, tenemos que romper esa muralla de inmadurez que nos ha hecho tomar decisiones y ver las cosas que son formas como si fueran doctrina, como si fueran esenciales, y de ver a los hombres en vez de ver a Cristo. Porque solo hay un lugar seguro donde estar y se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros ponemos la mirada en Él. Pero no vamos a caer en la deshonra de no reconocer a los siervos de Dios, a los hombres de Dios que Dios pone a nuestro alrededor para que caminemos juntos. Porque no fuimos diseñados para caminar solo. Fuimos diseñados para caminar juntos.